A Germán Rodas Chávez, él es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en el Diálogo de la Tarde. Wendy, buenas tardes. Un saludo cordial a usted, a los escucha, lo propio, a las órdenes. Siempre gracias por la invitación. Por favor, bienvenido como siempre. Arrancamos, Alberto Claro, Quintana. don Germán, qué gusto, es Alberto Quintana. ¿Cómo le va? Oiga, siempre estamos hablando de cómo debemos, pues, de enfrentar este tema de la corrupción, ¿no? Y lamentablemente vemos que desde los distintos espacios, más allá de los anuncios, más allá de la lucha de organismos, como por ejemplo, precisamente pues la entidad a la que usted representa, ¿no? Algunos ciudadanos se preocupan por este tema, ¿no? Pero no sé si es que la sociedad mayoritariamente como que está normalizando las prácticas corruptas, que no terminamos de delinear, de definir un esquema que nos permita en todos los espacios decir vamos a ir con todo en este verdadero combate. Básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer desde la sociedad civil como para tener pues la película más clara? Bienvenido. ¿Cómo está usted, Alberto? Buenas tardes, buenas noches ya. Noches, Ciertamente, sí. aquello que se suele decir como normalización de la corrupción es un fenómeno preocupante, y lo es porque las diversas instituciones del Estado dan, dan claras muestras de aquello. Son ellas las que han normalizado la corruptela. ¿Qué podemos decir de la función judicial? No solamente en la provincia del Guayas, sino en todo el país, que nos ha demostrado que no era sino una institución de alquiler al servicio de la delincuencia organizada, de los traficantes, de los narcotraficantes, pero también desde hace mucho tiempo de los vivos apiñados en el ejercicio de las actividades públicas. Lo único que han hecho es asaltarle al país, son los delincuentes de cuello blanco. ¿Qué esperamos de la lucha contra la corrupción si tenemos una Asamblea Nacional en donde aquellos que han asaltado al país con toda la facilidad del caso logran mayorías, con aquellos que dicen que para gobernar es necesario solo sumar votos, no importa con quienes sumen los votos? ¿Qué podemos esperar del país y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? No ahora, sino desde que se instituyó. Se pelean a dentellada limpia los cargos y los puestos, porque desde allí se eligen las autoridades de control. Hemos sido testigos la semana anterior precisamente de lo que acabo de señalar. De tal suerte que viene la normalización en esas entidades, y el país y nuestro pueblo en general, los ecuatorianos, corren el riesgo de mirar esto como un ejemplo o de tenerlo como espejo para efectos de lo que estamos conversando, es decir, que la corruptela se constituya en una parte casi de la cotidianidad. Por eso es que cada día surge algo nuevo, se vuelve un hecho mediático, y al siguiente día esperamos alguna otra novedad en la misma materia, y no hay correctivos ni hay acciones que enderecen la realidad. Usted me decía en la pregunta, ¿qué esperamos de la sociedad civil? Que se active, que luche, que proteste, pero no desde el celular poniendo el like o poniendo un comentario. Yo creo que la movilización social es importante, no hay que perder de óptica esta realidad, que no es enfrentar a nadie, es simplemente traducir un estado de ánimo y evidentemente levantar la voz, que debemos hacerlo todos los ecuatorianos. Claro, y hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero yo decía, ¿no? Por ejemplo, yo veo con preocupación los gremios, por ejemplo, los gremios profesionales. El tema, yo no veo un pronunciamiento ante la descomposición en lo que tiene que ver con la administración de justicia de los colegios de abogados, por ejemplo. Más allá de que se preocupan por el proceso de selección de nuevos magistrados, pero no hay dentro de cada uno de las filiales de los colegios de abogados un pronunciamiento, de decir, vamos nosotros a impulsar
internamente un proceso de depuración. Y no solamente los abogados, de muchos profesionales, incluidos los comunicadores sociales. O sea, tenemos que, como sociedad también, reaccionar. Pero la gente como que se acostumbró. Y si alguien viene, no importa pues de dónde sacó la plata, pero como es el que paga la comida o paga la chupa, entonces bienvenido. Y si es del buen whisky, entonces más bienvenido todavía. Entonces como que normalizamos todo eso y precisamente hay que reaccionar como sociedad porque no está bien. O sea, si alguien ya vemos que anda en malos pasos, pues yo no tengo por qué estarme juntando con ese tipo de gente, ¿no le parece? Yo estoy de acuerdo con usted. Mire, creo que hay que decir las cosas de manera más directa, y yo lo voy a decir. Creo que un rol que ha perdido la academia es un rol de debate y de formación sobre los cuadros que requiere la sociedad para el manejo de la cosa pública. ¿De dónde provienen los jueces que hoy hemos encontrado que sirven a los sectores de los núcleos delincuenciales? De las Provienen universidades. de las universidades. Claro. Y ellos mismos, estos jueces o algunos de ellos, son profesores de las universidades. Usted puede imaginarse qué tipo de formación pueden entregar a sus jóvenes estudiantes. Por eso es que vemos que los jóvenes de estudiantes, los jóvenes profesionales, también se pelean por defenderles a sus antiguos maestros, de tal suerte que es una especie de un ciclo vicioso en donde las universidades han perdido el control de la formación por este tipo de circunstancias. Además, en el conjunto de la academia también hay deficiencias. Se ha ido generando un discurso pequeño, elemental, plano, que no entra al debate de los grandes conflictos que vive el país. Y si las universidades también se quedan en el debate del celular y de las opiniones generales, y no se establece, por lo tanto, elementos de fondo en el análisis de las diversas circunstancias, evidentemente no cumplen su rol. Claro. De allí que el tema de las universidades es básico en el momento de hablar de la lucha anticorrupción. Claro que sí, claro que sí. Si no hay ese debate a fondo, ¿no? Como por supuesto lo había en el pasado. Oiga, y en medio de todo lo que conversábamos, hoy, por ejemplo, en la Corte del Sur de la Florida, pues iniciaba el juicio al ex contralor Carlos Polit Falloni, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema emblemático de nuestra sociedad. Y digo emblemático, ¿por qué? Porque ser contralor significa ser el juez de cuentas de todas las entidades y los funcionarios públicos, no todos quienes manejan los recursos de los ecuatorianos, ¿no? Es tremendo todo aquello y de alguna manera también grafica el nivel de descomposición social. Y lamentablemente hay que decir, ¿no?, que aquello que pasaba en la época en que él estaba, pues, al frente de esta entidad, de la Contraloría General del Estado, lamentablemente no se ha podido ir corrigiendo, más allá de que él no esté, pero hay muchos de estos auditores, de la gente que trabaja ahí, que no hace su trabajo, y por eso es que vemos también tantas deficiencias y tanto descontrol e incluso descomposición en estas entidades del sector público, ¿no? Claro. Y mire, este juicio de Carlos Polit es un juicio muy importante para el país, porque pueden descubrirse los entretelones del manejo de Odebrecht en el Ecuador, que evidentemente se ha olvidado. Nos hemos olvidado de Odebrecht, le hemos dejado pasar el tiempo y hay algunos temas que están pendientes. Manduriacu, por ejemplo, la hidroeléctrica con la cual volvió al país Odebrecht, y el sobreprecio, nadie dice mucho sobre el asunto que no sea la Comisión Anticorrupción, que permanentemente insiste que ese es un asunto que debe darse trámite, porque tiene ya 7 o 8 años represado. Y Odebrecht significa la construcción y el sobreprecio en esta materia tan importante para los quiteños, que es el metro, pero que tiene un sobreprecio. Y significan las obras mal hechas, y significa el atraco al país, y significa la fuga de este ciudadano, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos, aprovechando su doble nacionalidad. De tal manera que es de esperar que de este juicio se desprendan algunos elementos importantes para poder sancionar a quienes han formado parte de esta red
colusoria que ha afectado los recursos de los ecuatorianos. No se preocupe que mañana estará ya declarando don José Concienciao Santos y también otro brasileño representante o ejecutivo en su momento de la constructora Norberto Odebrecht. Mañana desde temprano se va a generar noticias importantes. Permítame, don Germán Rodas, Leonidas Castro está también pues participando de esta entrevista para continuarla inmediatamente. Gracias, Alberto. Germán, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Quería consultarle un poco esta crisis que hay moral también en el Ecuador en los últimos años. Nos vemos abocados a estos casos Metástasis, Purga y una serie más que han salido. Y cada día tenemos una novela diferente los ecuatorianos y que realmente llega un momento en que hay un hastío de la comunidad en decir de que, bueno, ¿hasta cuándo tenemos que ver este tipo de situaciones, de corrupciones que llegan a todos los extremos, a los políticos, a la función judicial, a gente que se promueve como honestos y sin embargo al final del día terminan involucrados por fiscalía? Le pregunto, Germán, esta crisis moral en la que ha caído el Ecuador, ¿es posible salirla? Vemos que hay peleas, discusiones entre los políticos que no se ponen de acuerdo y al final el pueblo en medio sufriendo las consecuencias. Recibo un cordial saludo, Leonardo. Leonidas. Leonidas, perdón. Un saludo cordial. Tiene usted razón. Casi que la farándula política electoral es el instrumento para evadir la realidad del país. Y fíjese usted que el tema Purga, Metástasis y otros más nos han develado una realidad dolorosa y pavorosa para el país, pero no es menos verdad que también nos ha permitido poner en su justo lugar a aquellos a quienes los ciudadanos y los sectores de la sociedad civil los habíamos señalado en un momento determinado, pero son los que han causado inclusive las circunstancias mediáticas que estamos viviendo. Porque déjeme decirles, si es que hubiese habido jueces que sancionaban en su momento oportunamente y no dejaban en libertad, por ejemplo, al señor Paz, no estaríamos viviendo la circunstancia que vivimos hoy, que es lamentable. Pero estas son las consecuencias de un comportamiento inadecuado en la lucha contra la corrupción. Esa es la verdad. Ojalá Metástasis, Purga y lo demás sirva para identificar a aquellos que han asaltado los recursos del país, lo han depredado, pero sobre todo han burlado las leyes para seguir consolidando un mecanismo de gobernanza que es a su favor, es decir, de los delincuentes de cuello blanco y de los otros. Germán, y justamente esas revelaciones que se han hecho a través de estos casos que lleva adelante la fiscal de la Nación, veíamos cómo se pedía un apoyo político, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, y más bien habían voces que detractaban lo que estaba haciendo la fiscal. Llegamos a este nivel donde a veces se investiga y no se puede llegar más allá porque hay poderosos intereses de por medio que siguen ocultándole la verdad al país y que al final del día pues terminan cayendo en la cárcel personas que no son, como dicen algunos, los peces gordos, sino que son aquellos que están ahí, que cumplían algunas funciones dentro de esta cadena de corrupción. Vemos que pasan los años y al final del día pues algunos de ellos que han delinquido pues salen a disfrutar las mieles de la corrupción. ¿Cómo frenamos esto, Germán Rodas? Usted decía algo muy importante. La Asamblea Nacional no fue capaz, creo que en 3 o 4 sesiones, no fue capaz... 3 intentos al menos. De expresar un apoyo a la acción de la fiscal, o de la fiscalía. Y no se trata del apoyo a la doctora Salazar, se trata de un apoyo a la lucha anticorrupción en el fondo. No lo hicieron, no quisieron, y allí comenzó a demostrarse que el acuerdo de la impunidad comenzaba a tener vicios inadecuados en su conformación. Yo creo que desde ese momento las cosas comenzaron a complicarse y no se diga lo que puede venir hacia adelante, porque lamentablemente estamos en un momento
el de la consulta finalmente se ha convertido no en una consulta sobre las preguntas, sino como ocurre con todo este tipo de consultas, se ha convertido en un termómetro al calor de los hechos mediáticos, de la temperatura del día, para señalar si está bien o mal el manejo o la conducción del régimen. Y eso es lamentable. Y un régimen también que va trabajando en función del proceso eleccionario que se viene en los siguientes 15 días y que luego concluirá y seguirá, mejor dicho, seguirá y concluirá con las elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué requiere el país? Requiere tener grandes acuerdos nacionales para, más allá de cualquier contingencia en el manejo del poder, o las cosas sean políticas de Estado. No podemos seguir discutiendo los temas de la salud, de la educación, de la lucha anticorrupción, de acuerdo y de conformidad con el régimen de turno. Esas deben ser políticas de largo plazo por los próximos 40 o 50 años. La política internacional no puede ser una política también mediática. Tiene que ser de acuerdo a los convenios internacionales y de acuerdo a los estamentos fundamentales, manejado con una perspectiva de largo aliento. De tal suerte que creo que es un momento para que el país reflexione sobre la necesidad de un gran acuerdo nacional en ciertos puntos que le permitan construir y consolidar un Estado nacional activo en favor de los ecuatorianos. Germán, una inquietud adicional de mi parte. El trabajo que han hecho ustedes a través de todos estos años se ha visto reflejado en alguna sentencia, en algún juicio que llegó a término justamente de los hechos de corrupción que ustedes han denunciado en Fiscalía, en las instituciones que tienen que hacer justicia en el Ecuador. Hay varios de ellos. Le voy a señalar quizás el más importante en el sentido del impacto que ha tenido, que es el haber demostrado la existencia de las redes colusorias en la venta de insumos y medicamentos médicos. Y eso ocurrió en el 2018, 2019, al borde de la pandemia. Luego, pues en la pandemia se pudo descubrir, ya lo hicieron las autoridades de control, el resto. Pero yo creo que eso tuvo un impacto importante, no para la comisión, sino para el país, para saber qué es lo que estaba ocurriendo. Porque son redes que se armaron hace muchos años. Lamentablemente, algunas de esas redes han quedado exoneradas y otras se modifican el RUJ y siguen dando vueltas por la estructura de salud pública. Pero esas son tareas que se han llevado adelante, como también en el propio caso Manduriaco, que fíjese usted, el gobierno anterior sancionó en 60 millones de dólares a la empresa Odebrecht por el acto colusorio con CELEC, el CELEC de aquel entonces, a la que le sancionó en $1 millón. De tal manera que hay acciones que se han podido vertebrar. Y aquí cabe decirlo, nosotros cumplimos un rol de servicio a la colectividad, porque no es una entidad de derecho, sino de hecho, que representa diversas organizaciones sociales, y nos hemos planteado la posibilidad cierta de continuar en una tarea que compete a todos los ecuatorianos, de denuncia de los hechos y dejar que las autoridades cumplan el resto que es su rol. Pero si su rol es proteger a los delincuentes, me refiero, para hablar en términos generales, por ejemplo, a los organismos como el Poder Judicial, pues es evidente que toda lucha pierde su vigencia en la medida en que ellos terminan siendo jueces de alquiler, para el ejemplo. Creo que lo que hay que hacer es conmover al país con las grandes circunstancias que estamos viviendo y no usar las circunstancias mediáticas como factores de una cuerda preelectoral. Creo que hay que usar con responsabilidad el poder público para ciertamente sentarnos a construir un proyecto de país sobre la base de los acuerdos, al menos en 3 o en 4 asuntos fundamentales en los que estoy seguro que el país puede llegar a estos esquemas. Pero también hay acciones depredadoras como las que hemos señalado hace un momento, es decir, no apoyar ciertas tareas de fiscalía que todavía son insuficientes, porque no se trata de santificar a nadie, son insuficientes, no tienen un tiempo adecuado y pertinente en sus acciones, pero dejar las cosas sueltas como están simple y llanamente nos lleva por los atajos del mediatismo, y el mediatismo es pésimo consejero para la construcción de un proyecto de Estado nacional.
Muy bien, muchísimas gracias a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, por estar con nosotros. Tendremos oportunidades para seguir conversando en una próxima ocasión. Buenas noches, Germán. Un gusto haber estado con ustedes. Mi saludo cordial, mi agradecimiento por la invitación. A los oyentes lo propio. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto, don Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional.